Nadie en ese restaurante sabía quién era ella. Pero cuando el millonario entendió cómo la estaban humillando, tomó una decisión que rompió su mundo por completo. Lo que nadie imaginó es que esa mujer invisible no solo cambiaría su vida, haría caer todo lo que él creía controlar. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, acompáñanos en esta historia que te va a tocar el corazón. Nunca había entendido la humillación como algo silencioso, hasta esa noche. Siempre imaginé que la humillación llegaba con gritos, con insultos directos, con alguien levantando la voz frente a todos. Pero no, la verdadera humillación es más sutil, más elegante, más cruel. Es cuando entras a un lugar y nadie te dice que no perteneces ahí, pero todos actúan como si fuera obvio. Es cuando te miran sin realmente mirarte, cuando atraviesan tu cuerpo con los ojos como si fueras un espacio vacío, una sombra mal colocada. Yo estaba de pie en medio de uno de los restaurantes más caros de la ciudad, con las manos tensas, la respiración contenida y una certeza amarga creciendo en el pecho. Estaba completamente sola, incluso rodeada de gente. El restaurante brillaba con una seguridad que no conocía, mesas perfectamente alineadas, manteles blancos que nunca habían conocido una mancha, copas que tintineaban con naturalidad en manos acostumbradas al lujo. Las personas hablaban bajo, con risas medidas, con ese tono relajado de quienes jamás se preguntan cuánto cuesta lo que están a punto de pedir. Yo sentía mi cuerpo fuera de ritmo, como si cada movimiento mío fuera ligeramente incorrecto, como si estuviera actuando en una obra para la que nunca había ensayado. Y lo peor era que nadie parecía sorprenderse de verme ahí. Solo parecían confundidos, como cuando algo no encaja del todo en una imagen bien cuidada. El vestido verde que llevaba puesto había sido mi pequeño acto de valentía. 3 semanas de sacrificios silenciosos para poder comprarlo. 3 semanas pasando de largo frente a la cafetería, donde solía regalarme un café caliente por las mañanas. 3 semanas diciendo que no tenía hambre, convenciendo a mi estómago de que la ilusión también alimenta. No era un vestido caro ni llamativo. No gritaba riqueza, ni pretendía imitarla. Era simple, sobrio, honesto. Verde oscuro, como las hojas nuevas que crecen incluso cuando el suelo es duro. Cuando lo vi por primera vez en la vitrina de una tienda pequeña cerca de la parada del autobús, sentí algo que no supe explicar. Por un instante, me vi a mí misma siendo otra versión de mí. Una versión que podía sentarse a una mesa sin pedir permiso, sin disculparse por existir. Pero ahí dentro, bajo esas luces suaves que no perdonaban, el vestido empezó a sentirse frágil, demasiado delgado, demasiado real, como si cada costura gritara lo que yo intentaba ocultar, que había pagado ese momento con hambre, con renuncias, con esperanza. Me acomodé el bolso una y otra vez, fingiendo calma mientras revisaba el teléfono. Él llegaría. Tenía que llegar. Había hablado durante semanas de esta noche, de llevarme a un lugar especial, de demostrar que lo nuestro era distinto. Yo había querido creerle. Había querido pensar que, esta vez, alguien cumpliría. El mensaje llegó tarde. «Voy atrasado, amor. Pide una mesa buena. Ya voy». Lo leí despacio, buscando algo que no estaba ahí. Pasaron los minutos, 10, 15, 20. El frío de la noche se colaba por la tela del vestido mientras esperaba afuera, sintiendo cómo el entusiasmo se transformaba en ansiedad. El ballet empezó a mirarme con una expresión
que me dolió más de lo que habría dolido una burla. Lástima. No quería entrar sola. No quería anunciarle al mundo que estaba esperando a alguien que tal vez no aparecería. Pero el frío y la vergüenza ya eran peores que el miedo. Así que respiré hondo, enderecé la espalda y crucé la puerta. El cambio fue inmediato. Calor, música suave, aromas caros y atención. No directa, pero palpable. La conversación pareció bajar de volumen por un segundo. La hostess me observó con una sonrisa perfectamente entrenada. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenas noches. ¿Tiene reservación?» «Sí», respondí. «A nombre de mi pareja. Para 2 personas». Mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Ella tecleó en su tableta. Esperó. Tecleó otra vez. El silencio se alargó más de lo necesario. Sentí las miradas detrás de mí, la impaciencia elegante, la incomodidad por mi presencia. «No aparece ninguna reservación», dijo finalmente. «¿Está segura?» Asentí. «Tal vez está a nombre de la empresa», improvisé. «Él trabaja en tecnología. Ni siquiera sé por qué lo dije. Tal vez porque pensé que esa palabra abriría una puerta invisible. No lo hizo». «Lo siento», respondió. «Estamos completamente llenos. Puedo ponerla en lista de espera». «¿Cuánto tiempo?» «1 hora. Quizá más. 1 hora más ahí, expuesta, fuera de lugar». «¿La mesa sería para 1 o para 2?» preguntó entonces. La pregunta me atravesó por dentro. «Para 2», respondí con firmeza. «Él viene en camino». Me indicó el bar, como si fuera una concesión amable. Me senté en un banco de cuero que seguramente costaba más que todos mis muebles juntos. Pedí agua. Solo agua. El vaso era de cristal fino, con una rodaja de limón que no había pedido. Hasta el agua parecía recordarme que yo no pertenecía ahí. El teléfono vibró. «Perdón, surgió algo en el trabajo. Emergencia. Lo dejamos para otro día». No. Antes de responder, llegó otro mensaje. «No creo que esto esté funcionando. Somos de mundos distintos. Necesito a alguien que entienda mi estilo de vida». Ahí algo se rompió. No solo la cita. Algo más profundo. Una certeza vieja y dolorosa. Nunca sería suficiente. El ruido del restaurante se volvió distante. El pecho me dolía. Me levanté torpemente, mareada por el hambre y la vergüenza, y murmuré un agradecimiento cuando el bartender me dijo que el agua corría por cuenta de la casa. Incluso su amabilidad me humilló. Caminé hacia la salida con los ojos bajos. Quería volver a ser invisible. Di 3 pasos y escuché una voz detrás de mí. «Disculpa». Me giré. Un hombre estaba de pie a unos pasos. Traje impecable, postura segura, pero algo distinto en la mirada. No juicio, atención real. «No quiero incomodarte», dijo, «pero noté que estabas esperando a alguien. Mi cena se canceló y odio comer solo. ¿Te gustaría acompañarme? Sin compromisos, solo compañía». Mi instinto gritó que no, protegerse, huir, pero algo en su voz me detuvo. No era lástima, era reconocimiento. Como si supiera exactamente cómo se sentía estar solo en un lugar lleno de gente. «No tengo mucho dinero», dije sin pensar. Él negó con la cabeza. «No te estoy pidiendo que pagues. Te estoy pidiendo que no te vayas con el estómago vacío». El restaurante parecía contener la respiración. Dudé como dudan las personas cansadas de decepcionarse, pero que aún no han renunciado del todo a la esperanza. «Está bien», dije finalmente. «Solo por esta noche». Y mientras caminábamos hacia esa mesa que minutos antes me había sido negada,
No tenía idea de que esa humillación pública no era el final de mi historia, sino el inicio de algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí. La injusticia rara vez grita. La mayoría de las veces se manifiesta con una sonrisa educada, con reglas invisibles que solo algunos conocen, con decisiones que parecen neutras, pero que siempre caen del mismo lado. Sentada frente a aquel hombre, con el ruido suave del restaurante envolviéndonos como una burbuja ajena al mundo real, sentí que la humillación inicial no había terminado. Solo había cambiado de forma, porque aunque ahora tenía un plato caliente frente a mí y una silla cómoda bajo el cuerpo, el peso de todo lo ocurrido seguía presionándome el pecho. No desaparece tan fácil esa sensación de haber sido descartada. Se queda ahí, recordándote que, incluso cuando alguien te ofrece un gesto amable, el sistema completo sigue funcionando en tu contra. El mesero volvió a acercarse a la mesa con una seguridad automática, entrenada durante años. Sus ojos se dirigieron primero a él. Siempre a él. Le habló del vino, de las recomendaciones del chef, de los platos más solicitados de la noche. A mí apenas me dedicó una mirada rápida, como quien revisa un detalle secundario antes de continuar con lo importante. No hubo mala intención evidente. No hubo grosería explícita. Y eso fue lo que más dolió, porque esa forma de trato es la más difícil de señalar. Nadie puede reclamarla sin parecer exagerado. Nadie puede protestar sin que lo miren como problemático. Yo conocía bien ese guión. Lo había vivido desde niña, cuando acompañaba a mi madre a limpiar casas ajenas, y aprendí que había espacios donde nuestra presencia debía ser discreta, silenciosa, agradecida. Espacios donde no se espera que opines, solo que cumplas. Él lo notó. Lo supe por la forma en que su expresión cambió apenas un segundo. Enderezó la espalda y con una voz firme pero tranquila, dijo: «Ella va a pedir primero». El mesero dudó apenas un instante, como si esa frase hubiera alterado el orden natural de las cosas. Luego asintió y me miró directamente por primera vez. Ese gesto, tan simple en apariencia, me golpeó con una fuerza inesperada. No porque fuera extraordinario, sino porque era justo. Y durante toda mi vida, la justicia había sido una excepción, no una regla. Pedí lo más sencillo del menú, casi por reflejo, no porque fuera lo que realmente quería, sino porque estaba acostumbrada a no pedir demasiado, a no incomodar, a no ocupar más espacio del permitido. Mientras esperábamos la comida, él intentó hacer conversación ligera. Me preguntó por mi día, por mi trabajo, por cosas pequeñas. Yo respondí con frases cortas al principio, midiendo cada palabra, como si todavía tuviera que demostrar que merecía estar sentada ahí. Le conté que trabajaba limpiando casas, que a veces también cuidaba niños, que los días largos eran normales para mí. No lo dije con vergüenza, pero tampoco con orgullo. Era simplemente un hecho. Un hecho que muchas personas escuchan con condescendencia disfrazada de amabilidad. Él, en cambio, no cambió su expresión. No me interrumpió. No intentó suavizar nada con frases vacías. Solo escuchó. Y eso, otra vez, se sintió extraño. Como si alguien estuviera rompiendo una regla que yo había aceptado sin cuestionar durante años. Cuando los platos llegaron, el contraste fue casi irónico. Todo estaba cuidadosamente presentado, como si cada detalle hubiera sido pensado para impresionar. El aroma despertó un hambre que había estado ignorando desde la mañana. Comí despacio, con cuidado, como si temiera que en cualquier momento
alguien me recordara que aquello no era para mí. Recordé cuántas veces había trabajado rodeada de lujos que nunca me pertenecían, limpiando cocinas que no podía usar, ordenando mesas donde jamás me sentaría. Pensé en lo normal que se había vuelto para mí aceptar esa división como algo natural, como si la injusticia fuera parte del paisaje, algo que no se cuestiona porque siempre ha estado ahí. Él habló entonces de su día, reuniones interminables, decisiones importantes, llamadas que no podían esperar. Hablaba de números grandes con la misma naturalidad con la que yo hablaba de turnos largos y cuerpos cansados. Y mientras lo escuchaba, algo empezó a acomodarse dentro de mí. No era envidia, era claridad. Él no había hecho nada malo. No había nacido culpable de tener más. Pero el mundo estaba diseñado para facilitarle el camino, mientras a otros nos pedía el doble de esfuerzo para llegar a la mitad. Esa diferencia no era personal, era estructural. Y entenderlo dolía más que cualquier rechazo individual. Por primera vez me permití sentir enojo sin culpa. No contra él, sino contra todo lo que nos había colocado en posiciones tan distintas sin preguntarnos nada. Pensé en cuántas veces había aceptado injusticias pequeñas por miedo a perder lo poco que tenía. En cuántas veces había agradecido oportunidades que en realidad eran derechos básicos. Esa noche, sentada en ese restaurante, entendí que la injusticia más peligrosa es la que te convence de que mereces menos, la que te entrena para no reclamar, para no incomodar, para no esperar demasiado. Cuando levanté la mirada, él me observaba con atención, como si intuyera que algo importante estaba ocurriendo dentro de mí. No me presionó. No intentó llenar el silencio con palabras innecesarias. Simplemente estuvo ahí, y en ese momento comprendí algo que me descolocó. No solo yo estaba siendo atravesada por la injusticia. Él también cargaba con expectativas ajenas, con una vida que avanzaba a un ritmo que no siempre podía controlar. Dos personas sentadas frente a frente, afectadas por el mismo sistema desde lugares opuestos. La noche ya no era solo una cena improvisada. Se estaba convirtiendo en un punto de quiebre silencioso. Porque cuando la injusticia deja de ser invisible, empieza a exigir una respuesta. Siempre he sabido lo que significa ser subestimada, aunque durante mucho tiempo no tuve una palabra clara para nombrarlo. No es que la gente te diga directamente que no vales, es algo más refinado, más cotidiano. Es cuando asumen que no entiendes, que no sabes, que no puedes. Es cuando te explican cosas que jamás pediste que te explicaran. Cuando hablan más lento frente a ti. Cuando toman decisiones por ti sin preguntarte. Mientras seguía sentada en aquella mesa elegante, escuchando el murmullo constante del restaurante, me di cuenta de que esa sensación no me había acompañado solo esa noche. Había sido una constante en mi vida. Desde la escuela, donde nadie esperaba mucho de mí, hasta los trabajos donde siempre fui la que ayuda, nunca la que propone. Yo misma había aprendido a ocupar ese lugar con naturalidad, como si fuera el único posible. Él continuaba hablando con calma, sin notar que yo estaba viajando por recuerdos que me apretaban el pecho. Recordé la primera casa que limpié sola, siendo casi una adolescente, cuando la dueña me dio instrucciones detalladas para usar una lavadora que yo conocía mejor que ella. Recordé a los empleadores que me preguntaban si sabía leer bien, como si la pobreza viniera acompañada de ignorancia obligatoria. Incluso ahora, mientras yo hablaba de mi trabajo con palabras medidas,
Él asentía con una atención que parecía genuina, pero el entorno no cambiaba. El mesero seguía dirigiéndose primero a él. Las miradas ocasionales de otras mesas seguían colocándome en una categoría que no había elegido. Yo era la acompañante inesperada, la nota al pie, la persona que estaba ahí por alguna razón, pero no por mérito propio. Cuando él me preguntó qué hacía en mis ratos libres, dudé, no porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que mi respuesta no encajaría con lo que se esperaba en un lugar así. Aún así, decidí decir la verdad. Le conté que me gustaba leer, que aprendí sola usando libros viejos y videos gratuitos, que siempre había tenido facilidad para los números, aunque nunca había podido estudiar formalmente. Dije todo eso casi en voz baja, como si estuviera confesando algo indebido. Él levantó ligeramente las cejas, sorprendido, pero no dijo nada de inmediato, y ese silencio me hizo sentir expuesta, porque cuando estás acostumbrada a ser subestimada, cualquier pausa se siente como un juicio en proceso. Bajé la mirada por reflejo, esperando el comentario amable pero vacío que suele seguir a ese tipo de confesiones. No llegó. En lugar de eso, me hizo preguntas. Preguntas reales. Me pidió ejemplos, quiso saber cómo había aprendido, cuándo había descubierto que se le daban bien los números. Yo respondí con cautela, explicando cómo había ayudado a personas a organizar gastos, cómo había detectado errores simples en cuentas que nadie revisaba. Nada extraordinario, pensé. Cosas prácticas, cosas que cualquiera podría hacer si tuviera tiempo. Pero mientras hablaba, empecé a notar algo distinto. Él no estaba escuchando por cortesía. Estaba escuchando con interés. Eso me descolocó más de lo que habría esperado, porque durante años había hablado de esas cosas solo conmigo misma, convencida de que no eran importantes, de que no contaban como talento, porque no venían acompañadas de un título o un cargo. Aún así, el peso de ser subestimada no desaparece de golpe. Incluso mientras respondía, sentía la necesidad de justificarme, de aclarar que no era nada del otro mundo, de minimizar lo que sabía. Esa era mi forma de protegerme. Si yo misma bajaba mis expectativas, nadie podría decepcionarme. El problema es que, al hacerlo, también me traicionaba. Esa noche, por primera vez, alguien parecía ver más allá de la etiqueta que el mundo me había colgado sin pedirme opinión. Y eso me daba miedo. Porque cuando alguien empieza a verte de verdad, ya no puedes esconderte detrás de la invisibilidad que te mantuvo a salvo durante tanto tiempo. El restaurante seguía su curso normal. Risas suaves, copas alzándose, conversaciones que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo en esa mesa específica. Para los demás, yo seguía siendo la mujer del vestido sencillo, la acompañante improbable. Nadie sospechaba que detrás de esa imagen había años de observación silenciosa, de aprendizaje forzado, de adaptación constante. Nadie imaginaba cuántas veces había tenido que resolver problemas complejos con recursos mínimos, cuántas decisiones importantes había tomado sin que nadie me diera crédito. Ser subestimada no me había hecho débil, me había hecho invisible y peligrosa en silencio. Cuando él sonrió y dijo que yo me explicaba mejor que muchas personas con estudios formales, sentí una mezcla de orgullo y alarma. Orgullo porque, por primera vez, alguien validaba algo que yo siempre había ocultado. Alarma, porque esa validación abría una puerta que yo nunca había considerado cruzar. No respondí de inmediato, solo sonreí,
incómoda, tratando de restarle importancia. Pero por dentro, algo ya se había movido. Algo que no volvería a su lugar original tan fácilmente. Esa noche no terminó con una revelación espectacular, ni con aplausos. Terminó con una sensación inquietante. La certeza de que yo había sido mucho más de lo que el mundo decidió ver. Y cuando esa idea se instala en tu mente, ya no hay forma de ignorarla. Porque ser subestimada te enseña a sobrevivir. Pero ser vista, aunque sea por una sola persona, te obliga a replantearlo todo. Nunca imaginé que una conversación aparentemente casual pudiera convertirse en un punto de quiebre tan profundo. No fue una revelación dramática ni una confesión planeada. Fue algo mucho más simple, y por eso mismo más devastador. Mientras él hablaba de un problema en su empresa, un proyecto que no cuadraba, números que no cerraban, decisiones que parecían correctas sobre el papel, pero que en la práctica estaban drenando recursos. Yo escuchaba en silencio, casi por costumbre. No era la primera vez que oía a alguien hablar de dinero con frustración. Durante años había escuchado a personas que ganaban mucho más que yo quejarse de pérdidas que, para mí, habrían significado estabilidad durante meses. Pero esa noche algo fue distinto. Tal vez porque estaba cansada de minimizarme. Tal vez porque, por primera vez, alguien me estaba hablando sin darse cuenta de que estaba despertando algo que yo había mantenido dormido durante demasiado tiempo. Él mencionó cifras, porcentajes, proyecciones. Lo hizo con la naturalidad de quien está acostumbrado a manejar grandes volúmenes de información, pero también con una tensión evidente. Yo asentía, pero en mi cabeza los números empezaron a ordenarse solos, como piezas que buscan su lugar correcto. Siempre me pasaba. Desde niña, los números no eran abstractos para mí. Eran historias, patrones, decisiones disfrazadas de símbolos. Sin pensarlo demasiado, hice un comentario pequeño, casi al margen. Algo como: tal vez el problema no es cuánto están invirtiendo, sino dónde están perdiendo sin notarlo. Apenas lo dije, quise retractarme. No era mi lugar, no era mi mundo, pero ya era tarde. Él se quedó en silencio, mirándome con una atención distinta, más intensa. Me pidió que explicara, y ahí, sin darme cuenta, crucé una línea que nunca antes me había permitido cruzar. Le hablé despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Expliqué cómo, en trabajos anteriores, había visto errores similares en presupuestos domésticos, cómo pequeñas fugas constantes terminan causando grandes problemas. Le di ejemplos simples, cotidianos, porque era la única forma que conocía de explicar lo complejo. No usé términos técnicos, no cité teorías, solo hablé desde la experiencia. Mientras lo hacía, noté cómo su postura cambiaba. Ya no estaba escuchando por curiosidad educada. Estaba procesando, haciendo conexiones. Me hizo más preguntas, cada vez más específicas. Yo respondía con cautela, sorprendida de mí misma, porque no estaba improvisando. Sabía de lo que hablaba. Lo había sabido siempre. Simplemente nunca había pensado que eso pudiera tener valor fuera de mi círculo más íntimo, o fuera de la necesidad. En ese momento entendí algo que me estremeció. Mi talento nunca había estado oculto. Solo había sido ignorado. No por falta de capacidad, sino por falta de contexto. Porque nadie espera que una mujer que limpia casas tenga una mente entrenada para detectar fallas estructurales.
Nadie imagina que alguien sin estudios formales pueda ver lo que otros, con títulos y cargos, pasan por alto. Yo misma había aprendido a no imaginarlo. Aquel restaurante elegante, con sus luces suaves y su ambiente cuidadosamente diseñado, fue testigo de algo que no figuraba en ningún plan. Una verdad incómoda emergiendo donde no debía. Y cuanto más hablaba, más claro se volvía que aquello no era casualidad. Era resultado de años de observar, de sobrevivir, de adaptarme a un mundo que nunca me dio margen de error. Hubo un momento específico que lo cambió todo. Él sacó su teléfono, abrió un documento y me mostró un gráfico. «Aquí es donde no entendemos qué está pasando», dijo. Lo miré apenas unos segundos. Bastaron. Señalé una línea, un detalle mínimo que nadie parecía haber cuestionado. Expliqué por qué ese supuesto ahorro en realidad estaba generando una pérdida acumulativa. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores de la noche. No fue incómodo, fue denso, cargado. Él me miró como si acabara de ver algo que siempre estuvo frente a él, pero que nunca había sabido cómo nombrar. No sonrió, no exageró su reacción, solo dijo: Esto es exactamente lo que nadie ha visto». Sentí un nudo en el estómago, miedo, porque cuando tu talento sale a la superficie, también salen los riesgos. Ya no puedes esconderte detrás de la invisibilidad. Ya no puedes fingir que no sabes. Y aunque una parte de mí se sentía validada, otra parte temblaba ante la posibilidad de que ese reconocimiento tuviera un costo. Durante años, mi mayor protección había sido pasar desapercibida. Esa noche, sin buscarlo, había dejado de hacerlo. El mundo que siempre me había subestimado estaba empezando a mirarme con otros ojos. Y eso no siempre es seguro. El restaurante seguía igual para los demás. Nadie aplaudía. Nadie se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en esa mesa. Pero para mí, todo había cambiado. Porque entendí que mi lugar en el mundo no estaba determinado por el trabajo que hacía, sino por lo que era capaz de ver y comprender. Y una vez que descubres eso, ya no puedes volver atrás, porque el talento ignorado puede permanecer dormido toda una vida. Pero cuando despierta, exige consecuencias. El choque no fue inmediato. No llegó con gritos ni con una reacción exagerada. Llegó como llegan las verdades que incomodan. Despacio, con resistencia, con una negación inicial que se siente casi física. Al día siguiente de aquella cena, él intentó convencerse de que lo ocurrido había sido solo una coincidencia, una charla interesante sin mayor consecuencia. Yo, por mi parte, regresé a mi rutina con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera tocado algo que no debía. Limpié casas, organicé cajones ajenos, repetí movimientos aprendidos de memoria. Pero mi mente ya no estaba ahí. Cada número, cada gasto mal calculado que veía en las casas donde trabajaba, me recordaba la conversación de la noche anterior. No sabía si volveríamos a vernos. No sabía si aquello tendría continuidad. Pero algo era claro. Ya no podía fingir que no había pasado nada. El mensaje llegó entrada la tarde. Breve, directo. «¿Podemos hablar?» Acepté sin pensarlo demasiado. Nos encontramos en un café discreto, lejos del lujo del restaurante. Ahí, sin manteles blancos ni copas elegantes, su incomodidad se hizo evidente. Me explicó que había compartido mis observaciones con su equipo. No dio detalles al principio. Solo dijo que nadie estuvo de acuerdo conmigo, que cuestionaron mis conclusiones, mi falta de formación,
incluso la lógica de escuchar a alguien externo. No necesitaba que lo aclarara. Entendía perfectamente lo que eso significaba. El antagonista no era una persona específica, era una mentalidad, una estructura entera defendiendo su territorio. Y aún así, algo había salido mal para ellos, porque él estaba ahí, frente a mí, buscando respuestas que no habían querido escuchar. Cuando finalmente me contó lo que había ocurrido en la reunión, lo hizo con una mezcla de incredulidad y frustración. Los números no mentían. Los errores que yo había señalado aparecieron una y otra vez al revisar los datos con más detalle. Cada intento del equipo por justificarse solo reforzaba la evidencia. Y eso fue lo que provocó el verdadero choque. Porque aceptar que una mujer sin estudios formales, que trabajaba limpiando casas, había visto lo que ellos no, implicaba derrumbar una jerarquía completa. No era solo un error financiero, era un golpe al ego, al prestigio, a la narrativa que los había sostenido durante años. Yo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de miedo y claridad. Sabía que ese tipo de choque no se supera con facilidad. Cuando alguien se siente expuesto, suele reaccionar con dureza. La reacción no tardó. En los días siguientes, las tensiones escalaron. Él empezó a recibir llamadas incómodas, comentarios velados, advertencias disfrazadas de consejo. Le dijeron que estaba perdiendo perspectiva, que no debía dejarse influenciar por alguien fuera de lugar. Yo me convertí en un tema incómodo, en un error que debía corregirse, y aunque yo no estaba presente en esas conversaciones, sentía el peso de cada una. Porque cuando el sistema se siente amenazado, busca aplastar lo que no puede controlar. Por primera vez, entendí que mi talento no solo podía abrir puertas, también podía provocar resistencia. El choque ya no era interno, era frontal. Cuando nos volvimos a ver, él estaba distinto, más serio, más tenso. Me habló con honestidad brutal. «No están listos para aceptar esto», dijo. «Y tal vez nunca lo estén». No me prometió nada. No me vendió una historia de triunfo inmediato. Solo me dijo la verdad. Lo que yo había señalado había cambiado el equilibrio de poder, y eso siempre tiene consecuencias. Yo respiré hondo. Sentí miedo, sí, pero también sentí algo nuevo: determinación. Porque si el mundo se estaba sacudiendo por lo que yo era capaz de ver, tal vez era momento de dejar de esconderme. Ese choque no terminó esa noche. Apenas comenzaba. Porque cuando desafías una estructura que se creía intocable, la reacción nunca es limpia ni rápida. Y lo que vendría después no sería una discusión elegante ni una validación inmediata. Sería una batalla silenciosa entre lo que siempre fue y lo que estaba a punto de cambiarlo todo. La primera consecuencia no fue pública. No hubo titulares, ni miradas evidentes, ni acusaciones directas. Fue algo más sutil, más peligroso. El silencio. Durante años yo había aprendido a reconocerlo. El silencio que llega cuando ya decidieron algo sobre ti, y todavía no te lo han dicho. Ese tipo de silencio empezó a rodearnos como una niebla espesa, lenta, imposible de ignorar. Él dejó de recibir respuestas inmediatas. Las reuniones se cancelaban sin explicación. Los mensajes quedaban en visto. Nadie decía nada, pero todos sabían. Yo seguí trabajando. Entraba a casas que no eran mías, limpiaba restos de vidas ajenas, acomodaba objetos caros que jamás podría comprar. Pero algo había cambiado. Antes, la invisibilidad me protegía. Ahora, esa misma invisibilidad se sentía como una trampa, porque sabía que estaban hablando de mí en lugares donde yo no podía entrar.
decidiendo mi valor, mi impacto, mi límite, sin escucharme, sin verme. Otra vez, una tarde, mientras limpiaba una cocina enorme, blanca, perfecta, escuché mi nombre por primera vez en voz ajena. No era una conversación directa, era un comentario al teléfono, dicho con descuido, con ese tono que la gente usa cuando cree que nadie importante puede oírla. Sí, la chica esa, la que anda influyendo. No dijeron más, no necesitaban. Esa frase fue suficiente para confirmar lo que ya intuía. Yo había dejado de ser invisible, pero no de la forma correcta. Él intentó tranquilizarme. Me dijo que era normal, que los cambios siempre generan resistencia, que no me preocupara. Pero lo conocía lo suficiente para notar la tensión en su voz, la manera en que evitaba ciertos detalles, el cuidado excesivo con el que elegía sus palabras. No me estaba ocultando la verdad por maldad, lo hacía para protegerme, y eso, paradójicamente, me asustaba más. La presión aumentó rápido, demasiado rápido. Un día me llamó y me pidió que no fuera a verlo, no porque no quisiera verme, sino porque no era conveniente. Esa frase se quedó flotando entre nosotros como una sentencia. No conveniente. ¿Para quién? Para ellos, para el sistema que se estaba cerrando como un puño. Acepté sin discutir, pero algo dentro de mí se rompió un poco, porque entendí que el problema ya no era solo profesional, se estaba volviendo personal. Comencé a dudar de todo, de mis palabras, de mis ideas, de si había hecho bien en hablar. La culpa es una herramienta poderosa cuando sabes usarla, y ellos la sabían usar muy bien. Empecé a preguntarme si había ido demasiado lejos, si había cruzado una línea invisible que nunca debí tocar. Nadie me lo dijo directamente, pero el mensaje estaba claro. No era tu lugar. La llamada llegó un viernes por la noche. Él no perdió tiempo con rodeos. Están pidiendo distancia, dijo. No explicó quiénes. No hizo falta. Dicen que esto está afectando decisiones importantes. Sentí un frío inmediato en el estómago. No era solo yo, era él también. Y eso lo hacía peor, porque ahora yo no solo era la externa, sino el riesgo, la variable incómoda, el error humano que no estaba en los planes. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento, cada palabra, cada gesto que me había llevado hasta ahí. Recordé todas las veces que me dijeron, de forma directa o disfrazada, que no soñara tan alto, que supiera cuál era mi lugar, que no confundiera una oportunidad con un derecho. Y ahí estaba yo, otra vez, enfrentando el mismo mensaje, solo que esta vez había mucho más en juego. Al día siguiente lo vi distinto, cansado, más serio de lo habitual. Me habló con una honestidad que dolía. Me dijo que estaban cuestionando su criterio, su liderazgo, incluso su estabilidad. Que insinuaban que estaba tomando decisiones emocionales. Que escucharme había sido un error estratégico. Yo sentí vergüenza, una vergüenza profunda, injusta, pero real, como si mi existencia misma fuera un problema que necesitaba corregirse. Intenté alejarme. Se lo dije. Le dije que quizá lo mejor era dar un paso atrás, que no valía la pena que él perdiera todo por algo que aún no estaba definido. Él me miró como si no entendiera lo que estaba diciendo. «No eres un error», respondió, «pero ellos quieren que lo seas». Esa frase me atravesó, porque por primera vez entendí que no estaban luchando contra una idea, estaban luchando contra mí. El aislamiento se volvió más evidente. Ya no me invitaban a conversaciones, ya no había espacio para compartir pensamientos.
Todo debía pasar por filtros, por tiempos, por permisos invisibles. Y yo, que siempre había vivido al margen, sentí algo nuevo. La rabia de ser excluida después de haber sido escuchada. Porque una cosa es no tener voz, y otra muy distinta es que te la quiten cuando ya demostraste que tenías algo valioso que decir. Una tarde, mientras caminaba sola, entendí algo con una claridad dolorosa. El sistema no perdona a quien rompe el molde desde abajo. No importa cuán correcta seas, no importa cuán certeros sean tus argumentos. Si no vienes del lugar adecuado, tu inteligencia se convierte en amenaza, y las amenazas se eliminan. Esa noche, él me dijo lo que ninguno de los dos quería oír. Van a obligarme a elegir. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como quien lee un diagnóstico. Y en ese instante supe que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Porque ya no se trataba de números, ni de decisiones, ni de egos heridos. Se trataba de poder, de control, de quién tenía derecho a permanecer y quién debía desaparecer para que todo siguiera igual. Yo asentí en silencio. No lloré, no reclamé. Algo dentro de mí se endureció, porque entendí que, pasara lo que pasara después, ya no podría volver a ser la mujer que bajaba la cabeza. Habían despertado algo que no se podía volver a dormir. Y si el precio de haber sido vista era esta batalla silenciosa, entonces estaba dispuesta a pagarla. Porque lo que ellos aún no sabían es que cuando alguien que siempre fue invisible decide quedarse de pie, no hay fuerza suficiente para devolverla a la sombra. Y la decisión que él tendría que tomar no solo cambiaría su vida, también revelaría hasta dónde estaba dispuesto a llegar el sistema para no perder el control. La decisión no llegó como un ultimátum formal. Nadie se sentó frente a él para decirle, elige. No fue necesario. El sistema rara vez se expone de manera tan directa. La presión se manifestó en detalles pequeños, calculados, imposibles de documentar, pero fáciles de sentir. Reuniones adelantadas sin aviso. Proyectos detenidos sin justificación clara. Personas que antes lo buscaban con urgencia, ahora respondían con frialdad. Y en el centro de todo, siempre la misma palabra flotando sin pronunciarse. Ella. Yo lo notaba incluso cuando él intentaba ocultarlo. Había aprendido a leer los gestos de las personas mucho antes de que aprendieran a leerme a mí. El cansancio en su mirada no era físico, era moral. Era el desgaste de alguien que se da cuenta de que el lugar al que pertenece solo lo acepta mientras obedezca reglas no escritas. Reglas que ahora exigían un sacrificio concreto. Una tarde me dijo que necesitábamos hablar. No lo hizo con dramatismo, pero su tono ya contenía la gravedad suficiente. Caminamos sin rumbo fijo durante varios minutos antes de que encontrara las palabras. Me explicó que habían bloqueado una decisión importante, que alguien había sugerido que mientras su criterio estuviera contaminado, no podían avanzar. No mencionó mi nombre. No hacía falta. Yo sentí una mezcla de rabia y culpa que me quemó por dentro, no porque fuera responsable, sino porque sabía que así funcionaba el castigo. Hacerte sentir culpable por existir. Intenté anticiparme. Le dije que no valía la pena, que si la situación seguía escalando, lo mejor sería que yo me retirara por completo, que él no tenía por qué perder lo que había construido durante años por una relación que el sistema nunca aceptaría. Dije todas las palabras que se esperan de alguien que sabe cuál es su lugar. Y mientras hablaba, algo dentro de mí gritaba de frustración, porque por primera vez no quería ceder.
Él se detuvo. Me miró con una seriedad que nunca le había visto. «Eso es exactamente lo que quieren», dijo. «Que tú te vayas para que todo vuelva a ser cómodo». Su voz no temblaba, pero su mandíbula estaba tensa. No están defendiendo principios, están defendiendo jerarquías. Esa frase lo dijo todo, porque ya no se trataba de mí como persona, sino de lo que representaba. Una grieta. La grieta se hizo más evidente cuando llegó la conversación final. No hubo amenazas explícitas. Fue una reunión cordial, casi amable. Le hablaron de reputación, de estabilidad, de responsabilidad, de cómo una sola variable podía poner en riesgo años de trabajo colectivo. Le dijeron que debía pensar en el bien mayor. Y el bien mayor, traducido, significaba eliminar lo incómodo. Eliminarme. Él salió de ahí sabiendo que la decisión ya estaba tomada. Solo faltaba que la ejecutara él mismo. Porque el sistema siempre prefiere que seas tú quien haga el trabajo sucio. Así pueden lavarse las manos. Cuando me lo contó, no lo hizo como víctima. Lo hizo con claridad. Me dijo que, si seguía conmigo, perdería apoyo, que habría consecuencias reales, que no era una exageración, que no se trataba de un conflicto pasajero. Me habló de aislamiento, de posibles represalias, de un camino más difícil. Yo escuché en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí algo crucial. La elección no era solo suya, también era mía. Podía irme, podía facilitarle el camino, podía volver a la invisibilidad que siempre había sido mi refugio. Y durante unos segundos la tentación fue enorme. Volver a ser nadie duele menos que ser el problema. Pero entonces recordé todo. Cada vez que bajé la cabeza, cada oportunidad que dejé pasar por miedo, cada vez que alguien decidió por mí sin preguntarme, y sentí algo firme formarse en mi pecho. «No quiero que me elijas por culpa», le dije, «ni por rebeldía. Si me eliges, que sea porque estás dispuesto a vivir con las consecuencias». Él asintió. No intentó convencerme. No hizo promesas vacías. Solo dijo, «Ya estoy viviendo con ellas». La noche en que tuvo que responder oficialmente, no dormimos. No porque estuviéramos juntos físicamente, sino porque ambos sabíamos que algo se estaba rompiendo para siempre. Yo caminaba de un lado a otro, pensando en lo que vendría después, en lo que significaría ser señalada, en lo que implicaría quedarme, porque quedarse también era una forma de lucha. La respuesta fue breve, clara, irreversible. No eligió el camino cómodo. No pidió disculpas. No prometió corregirse. Simplemente dejó claro que no iba a sacrificar a una persona para preservar una estructura que se alimentaba de exclusión. Y con eso cruzó una línea que ya no tenía retorno. Las consecuencias llegaron de inmediato. Silencios definitivos, puertas cerradas, alianzas rotas. Lo vi perder cosas que habían definido su vida durante años, y lo vi hacerlo sin arrepentimiento, pero no sin dolor, porque nadie se desprende de un mundo entero sin sentir el golpe. Yo quise pedirle perdón. Quise decirle que no valía la pena, pero él me detuvo con una sola frase. «Vales más que cualquier cargo». Esa noche entendí que el sistema no perdona a quien desobedece, pero tampoco puede controlar a quien deja de necesitar su aprobación. Lo que había comenzado como una exclusión sutil se había convertido en una ruptura abierta. Y aunque el miedo seguía ahí, algo más fuerte lo superaba, la certeza de que ya no éramos piezas movidas por otros. El verdadero precio aún no se revelaba por completo, pero el punto de no retorno
ya había sido cruzado. Y a partir de ese momento, todo lo que vendría después ya no dependería de ellos. La transformación no ocurrió de un día para otro. No fue una escena cinematográfica ni una ovación pública. Fue silenciosa, lenta y profundamente incómoda. Después de la ruptura definitiva con aquel mundo que lo había definido durante años, la vida perdió su brillo artificial y reveló algo mucho más real. Yo lo vi enfrentar mañanas sin agenda llena, sin llamadas urgentes, sin la validación constante de personas que solo se acercaban cuando necesitaban algo. Y aunque al principio el silencio parecía castigo, poco a poco se convirtió en espacio. Espacio para pensar, para sentir, para reconstruirse desde un lugar más honesto. Yo también cambié. No porque alguien me lo pidiera, sino porque ya no podía volver a ser la misma. Haber sido vista, realmente vista, una vez, hace imposible volver a fingir que no existes. Empecé a hablar distinto, a caminar distinto, a tomar decisiones que antes me habrían parecido arrogantes. No dejé de sentir miedo, pero dejé de permitir que el miedo fuera quien decidiera por mí. Comprendí que la invisibilidad no era humildad, era supervivencia mal entendida. Los primeros meses fueron duros. Económicamente, emocionalmente, socialmente. Perdió contactos. Yo perdí trabajos. Hubo noches de duda, de culpa, de preguntarnos si habíamos sido ingenuos. Pero también hubo algo nuevo: coherencia. Por primera vez, nuestras decisiones no estaban diseñadas para agradar a nadie más. No respondían a jerarquías ni a expectativas heredadas. Respondían a valores. Y vivir alineado con lo que crees siempre tiene un precio, pero también una recompensa. La recompensa no llegó en forma de dinero inmediato ni reconocimiento rápido. Llegó en pequeñas victorias, en proyectos construidos desde cero, en personas que se acercaban no por lo que él representaba, sino por lo que ahora hacía. En clientes que escuchaban ideas que antes nadie habría considerado, en oportunidades que no dependían de apellidos ni cargos, sino de trabajo real. Y yo, que siempre había estado detrás del escenario, comencé a ocupar espacios que antes ni siquiera sabía que podía reclamar. Con el tiempo, algo inesperado ocurrió. Personas que antes habían dudado empezaron a observar. Luego, a preguntar, después a imitar. La historia dejó de ser el hombre que lo perdió todo por una mujer y empezó a transformarse en el hombre que lo dejó todo para vivir con integridad. Y en ese cambio de narrativa, muchas conciencias se movieron. Porque cuando alguien rompe el molde, incomoda, pero también inspira. El impacto fue más grande de lo que imaginamos. Otros comenzaron a cuestionar decisiones que antes aceptaban en silencio. Gente que nunca se había sentido representada empezó a hablar, a exigir, a proponer. Y yo entendí que nuestra historia nunca fue solo nuestra. Era un espejo, una prueba de que el origen no define el destino, de que el talento no pide permiso, de que la dignidad no se negocia. Hoy, cuando miro atrás, no veo la humillación como un final, sino como un punto de quiebre necesario. Si no hubiera sido ignorada, subestimada, desplazada, jamás habría descubierto mi verdadera fuerza. Y si él no hubiera perdido el mundo que lo sostenía artificialmente, jamás habría encontrado uno que pudiera sostenerlo de verdad. La verdadera riqueza no fue el dinero que se fue la libertad que llegó.
La verdadera victoria no fue demostrar que podían equivocarse. Fue demostrar que vivir con coherencia siempre vale la pena. Porque al final, el poder más grande no es mandar. Es elegir quién quieres ser, incluso cuando hacerlo te cuesta todo. Y ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en nuestro lugar? Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, compártela con alguien que lo necesite esta noche y suscríbete para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que siempre es posible volver a empezar. Esta historia no habla solo de dinero, poder o estatus. Habla de algo mucho más profundo, de lo que pasa cuando alguien se atreve a ver a quien siempre fue ignorado, y de lo que ocurre cuando una persona deja de aceptar el lugar que otros le asignaron. Porque la humillación no define a nadie. La invisibilidad no es un destino. Y muchas veces, el mayor cambio empieza en el momento exacto en que alguien decide: ya no voy a callar, ya no voy a desaparecer. Tal vez tú también has estado en una situación parecida. Tal vez alguna vez te hicieron sentir pequeño, reemplazable, invisible. O tal vez fuiste testigo de una injusticia y no supiste qué hacer. Por eso quiero preguntarte algo muy sincero. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías ido? ¿O te habrías quedado para cambiarlo todo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Muchas personas leen y se sienten menos solas al saber que no son las únicas pasando por algo así. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí seguimos compartiendo relatos reales, humanos y emotivos que nos recuerdan que siempre es posible volver a empezar, incluso cuando nadie apostaba por ti.